Hola a mis videoespectadores. Eh, en un video anterior, hace 2 o 3 videos, anuncié que iba a hacer una serie de complacencias que me habían hecho. Y bueno, hice una de las complacencias para mi yerno y creo que ahora es justo tratar de satisfacer la petición que me hizo Gaby Ruiz. Eh, Les cuento el antecedente. Ruiz fue una compañera mía en el CCH. Yo la conocí desde el primer semestre, pero ella no me conoció a mí. Es que era bellísima, bellísima, bellísima. Ahora sí que de esas que dicen como me la recetó el doctor. Tranquilita, chaparrita, güerita, bonita, bonita, bonita. Y con un cuerpo también muy bonito y además muy bien vestidita y muy vestidita a la moda, media hipiosa, cabello largo. Por alguna razón, al pasar de segundo a tercer semestre caímos en el mismo grupo y hicimos un grupo de amigos verdaderamente memorable. Algún día les voy a platicar del Tato, del Ben, de Xochitl, de Tere, que no estuvo en ese grupo, pero era muy amiga de Gaby, en fin. Y Gabriela Ruiz Suárez era la segunda Gabriela de la cual yo me enamoraba y duré enamorado años. Pero nunca se lo dije, nunca me atreví. Pero fuimos muy cercanos. Yo me volví su confidente. Fue de las que me hacían sufrir porque pues, yo me acercaba y era amable con ella, era lindo. Además, de pronto me vuelvo un alumno muy destacado, un líder estudiantil no solo en mi grupo, sino en la escuela misma, ¿no? Ya me daba por escribir poemitas o intentos de poemas, ¿no? Traía una greña yo acá, ¿no? Yo también estaba muy a la moda, ¿no? La moda hippie de aquellos años. Y era un izquierdoso, revolucionario, marxista. Entonces, bueno. Y siempre fui buena escucha, ¿no? Me gustaba escucharla. Y ella de pronto se volvió mi confidente. Yo me volví su confidente, ella me platicaba cosas que le gustaba, sus inseguridades, porque además era la hija de en medio entre dos varones, ¿no? Y por lo menos el hermano mayor era un hombre muy, no solo mayor que ella, sino muy dominante. No creo que haya sido dominante en mala onda, sino de gran personalidad, de gran inteligencia, ¿no? Eh, el caso es que yo me enamoré de ella. Antes, en la secundaria, también me enamoré de una Gabriela que también me agarró de confidente, que tampoco nunca le dije nada y que me confesaban quiénes les gustaban de los hombres. Y no era yo no estaba incluido. A Gabriela incluso le escribí una horita de teatro. Nos la pidió un maestro, ¿no? De historia, Germán, un maestro de los más queridos, al cual tristemente le perdí la pista, pero bueno, Germán nos pidió obras de teatro. Entonces, pues yo había hecho un equipo, ¿no? Con los amigos, entre ellos Gaby, y inventé una historia de amor en un contexto de una protesta estudiantil, ¿no? O sea, no me fue difícil porque pues nada más había que pensarle tantito que pudiera suceder y era una tragedia, ¿no? Hagan de cuenta. El personaje que yo interpretaba, que yo me autoasigné, de nombre Cucuroga, vive enamorado de Bielau, ese papel se lo dio a Gaby, y la interpretamos, ¿no? Y fue una maravilla de éxito porque pues, todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Que yo, entre muchos,
estaba enamorado de Gabriela. Pero nadie le había escrito y la hizo actuar en una obra de teatro. Ella era muy penosa, era chiquita, estaba chavita, pues. Hemos de haber tenido 16 años en aquellas fechas. Estoy hablando del 73, ¿no? Sí, 16 años. Ella es un poquito mayor que yo, unos mesecitos. Entonces, después me enamoro de una tercera Gabriela, hermana menor de unos muy buenos amigos míos, y pasa lo mismo. A pesar de que a ella yo la conozco cuando tengo yo 17 años, a la otra Gabriela 18 años por ahí, y ella tenía 11, pero era un mujerón, ¿no? Un mujerón en toda la extensión de la palabra, alta, grande, muy fuerte porque hacía gimnasia olímpica desde muy chavita, y con una mentalidad, ¿no? Con una madurez mental, o al menos aparente madurez mental, ¿no? Yo creo que sí era muy madura para la edad que tenía, por supuesto. Ella y su hermana, que era un año mayor, pues convivía con tipos de 18, 19, 20 años, parejo, ¿no? Eh, muy culta, miembro de una maravillosa familia. En fin, de lo que estoy hablando es de por qué le estoy haciendo esta complacencia a Gaby, que es la segunda Gaby de la que me enamoré. Y finalmente, lo dije, lo escribí. Yo no sé si me gustaban estas mujeres porque me gusta el nombre, porque me gustaba su nombre, siempre me ha parecido bonito el nombre de Gabriela, o el nombre de Gabriela me gustó porque me enamoré de 3 Gabrielas. Y como no se me hizo con ninguna, ¿qué me mandó a hacer la mía? No es cierto. Tuve una sola hija, tengo una sola hija, a la cual adoro, la quiero más que a Camila, imagínense. Diferente, es un amor diferente, pero es muy fuerte, es muy intenso lo que siento por mi hija, como es lo que siento por Camila, mi nieta. Pero Gabriela es la segunda Gabriela, y creo que fue el enamoramiento más fuerte de los 3. Nunca se hizo. Salimos del CCH, nos dejamos de ver un tiempo, volvimos a vernos, tuvimos ya otros acercamientos, ya más de veras, aclaramos cosas, ¿no? Yo sí le dije, pues sí, yo estaba enamorado de ti, y dice, sí, ya lo sabía, dice, nada más que yo no sabía cómo decirte que no, pues es que yo nunca te propuse ni te pregunté si sí o no. Y dice, igual y si te hubiera dicho que sí, pues mira, de haber sabido. Andábamos en otras cosas para esas fechas. Nos volvimos a encontrar ahora en el Facebook, en las benditas redes sociales, y me sorprendió un día que publica una foto en su cuenta de Facebook abrazada de López Obrador ya en la campaña para las elecciones presidenciales del 18. Entonces, pues yo le escribo, ¿no? Digo, bueno, yo pensé que ella se casó con un psicólogo que había sido maestro suyo en la universidad. Tengo entendido que les fue muy bien económicamente. Se fueron a vivir a Guadalajara. Sé que tuvo por lo menos una hija de nombre Jimena, muy guapa también, por lo que yo veo en las fotos, no la conozco. Y bueno, nos encontramos en el Facebook y nos dio mucho gusto a los dos, ¿no? Ahí me doy cuenta de que Gabriela mantenía sus posturas de izquierda, ¿no? Por lo que sé de Héctor, resulta que mi hija Gabriela tiene un marido de nombre Héctor y Gabriela Ruiz, Gaby, tiene un marido de nombre Héctor, ¿no? Ya el nombre de las hijas pues ya fue diferente, ¿no? Pero bueno, son dos coincidencias también que dices, ay, qué chistoso, ¿no? Pero bueno.
Y la otra coincidencia es que volvimos a comulgar en una opción política, en una convicción política e histórica. Gabriela me pidió, y este es el primer video que hago para decir, explicarle por qué estamos en lo correcto. Estamos en el lado correcto de la historia. Y esta es la primera explicación, porque van a ser varias. No es corto, las razones son muchas y son profundas. Nuestra convicción política, nuestro partidarismo por el movimiento de regeneración nacional, por la urgencia de regenerar este país, es auténtico y es profundo. Tal vez mi formación escolar, yo estudié sociología y estudio psicología, yo me desempeñé en el nivel superior de la enseñanza cuando fui maestro, y ella se enfocó más bien a la enseñanza de los chavitos, estuvo en kinders, en sendis, tanto como tengo entendido que fue educadora, pero sobre todo atendía asuntos psicológicos. Y bueno, como siempre fue un poco tímida, supongo, confía más en que yo interprete sus palabras, lo cual yo no confío, ¿no? Pero le voy a dar mis razones. Gaby, te voy a dar mis razones por las cuales estoy convencido, plenamente convencido, emocional y racionalmente convencido de que estamos en la opción correcta de la historia. La historia, en primer lugar. Este es un gran país. México es un gran país. Es grande en extensión, es grande en riquezas y es grande por la riqueza de su población y sobre todo de su cultura. Económicamente, bueno, hemos tenido traspiés, se sabe que durante el porfiriato, por ejemplo, el peso estaba a la par del dólar, ¿no? Claro, los Estados Unidos no eran la gran potencia mundial que son ahora, y México creció, pero creció muy desigualmente, ¿no? De los 15 millones que había a finales del porfiriato, 15 millones de habitantes, 14 millones han de haber sido indígenas o campesinos, ¿no? Campesinos indígenas que estaban arrumbados en las tiendas de raya, ¿no? En ese momento, gracias al interés de los Estados Unidos y al entreguismo de don Porfirio Díaz, pues México creció económicamente y ahí empezó a verse más claramente, se puede ver más claramente cómo de pronto el crecimiento económico genera desigualdad. Crece la riqueza, pero crece la riqueza concentrada en unas cuantas manos, los terratenientes, las empresas extranjeras, particularmente norteamericanas e inglesas, que ya empezaban a explotar el campo mexicano, que ya empezaban a explotar la ganadería mexicana y empezaron a explotar el petróleo mexicano. Entonces sí se producía riqueza, sí las cuentas macroeconómicas estaban más o menos sanas, y digamos que el país vivía en una paz, la paz porfiriana, que era más o menos la paz de los sepulcros, ¿no? Porfirio Díaz sí construyó cosas importantes, dejó cosas importantes para la posteridad, sobre todo en materia arquitectónica, ¿no? En la Ciudad de México, pues, el Ángel de la Independencia, para festejar el primer centenario de la Independencia, y entre otras cosas, pues a pesar de que el grito de Dolores fue el 16 de septiembre, él lo cambia para el 15 porque era su cumpleaños, ¿no? Entonces le gustaba festejar su cumpleaños junto con la Independencia porque eran unas fiestonas de gran boato. Entre otras cosas que dijo Porfirio Díaz, la red de ferrocarriles. Dicen, si no fuera por Porfirio Díaz, México no tendría ferrocarriles. Eso es cierto. Pero si ven hasta la fecha, los tendidos de ferrocarril van de las zonas industriales, mineras y agrícolas mexicanas hacia el norte,
hacia la frontera norte, porque fueron construidos para ello, ¿no? Y no eran ferrocarriles mexicanos, eran los ferrocarriles del Southwestern, el Santa Fe, eran las compañías norteamericanas de ferrocarriles. Pero en fin, si hubo derrama económica, por supuesto, en manos de prestanombres, en manos de industriales. Este esquema no se rompe con la revolución. La revolución mexicana de 1910-27 es una revolución política en primer lugar, que trata de hacer que ya no se perpetúen los dictadores en el poder. Hubo un presidente que empezó a perpetuarse, bueno, hubo uno que repitió 12 veces en la presidencia en distintas ocasiones y por distintos partidos, y ese fue Antonio López de Santana. Por torpezas políticas, Santana pierde o hace que México pierda esta mitad del territorio, lo que mucho se ha dicho. Los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, por lo menos, eran parte de México. Y en una guerra, en esta guerra del 47, de 1847, Santana la pierde, y la pierde absurdamente porque no pudo convocar a la chinaca popular, es decir, a la guerrilla que estaba extendida por todo el territorio y que sí le presentaba resistencia a los norteamericanos. El confrontamiento, la confrontación entre los dos ejércitos, pues sí nos ganaron, ¿no? Los Estados Unidos ya tenían una industria militar más o menos desarrollada, tenían un ejército más poderoso y era una nación mucho más unida que la mexicana, porque los mexicanos después de la independencia, pues ustedes saben que se estaban peleando monárquicos contra republicanos. Cuando triunfan los republicanos, pelean los federalistas contra los centralistas, y cuando triunfan los federalistas en 1857, entonces viene el pleito entre liberales y conservadores. En palabras de este señor José María Luis Mora, un gran pensador del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, dice, pues es que México siempre se ha debatido entre las fuerzas del retroceso y las fuerzas del progreso, ¿no? Finalmente Benito Juárez fue parte de las fuerzas del progreso, fue de los liberales mexicanos, que después de la firma de la Constitución de 1857, llega a la presidencia de la República y sufre la intervención francesa y sufre la persecución del imperio de Maximiliano. En una táctica militar que después se demostró que fue genial, en lugar de hacerle frente cuando vio venir al mejor ejército del mundo con más de 45,000 hombres, con el armamento más avanzado de la época, a defender los intereses de los conservadores y posteriormente a entronizar al príncipe Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, el segundo imperio mexicano, en lugar de hacerles frente, huye, se les escapa. Primero se va al norte, se interna en los Estados Unidos, en Estados Unidos lo acogen, y luego regresa a Veracruz y se instala en Veracruz, y desde Veracruz dirige, él sí, se apoya en la chinaca popular y organiza un ejército más irregular que regular, pero de gran heroísmo. No solo fue el triunfo en Puebla, fue un montón de triunfos, hasta que el final, el triunfo definitivo, se da en Querétaro. Claro, Francia no puede derrotar a México porque el presidente no se deja prender, porque el presidente nunca se rindió y además tuvo la capacidad, con sus colaboradores, todos brillantes, de darle a México una capacidad militar que no pensaban los franceses que se iban a encontrar con ella. Y además pues estallaron conflictos en Europa, de tal manera que Napoleón III decide retirar a su ejército y dejar a su suerte a Maximiliano de Habsburgo,
y a los poquitos conservadores mexicanos que trataban de defenderlo. A esos los derrotaron en Querétaro y 3 de ellos, Maximiliano y 2 de sus ayudantes, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y a partir de allí Juárez se hace presidente y extiende su periodo, se reelige, eran cuatrienios, y se reelige durante 4 cuatrienios. Más o menos en el segundo año de su cuarto cuatrienio muere de un infarto. Uno de los generales importantes del ejército mexicano fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, desde la primera reelección de Benito Juárez, intenta competir contra él, quería ser presidente de la República. Era un general brillante. Y era un tipo que también tenía cierto arrastre popular. Pero que gracias a que se casa con una mujer de la aristocracia mexicana, afrancesada por supuesto, el tipo empieza a francesarse. Porfirio Díaz era como Juárez, un indio, ¿no? Pero Porfirio Díaz se dejó convencer por su mujer de polvearse para verse más blanquito, ¿no? Como era mucho más viejo que ella, pues él ya tenía canas, el bigote canoso, el pelo canoso. Entonces, blanqueado de la piel y con los uniformes militares que eran de estilo francés, no parecía indio. Es cierto que más o menos favoreció a algunos grupos indígenas, pero estando en el poder también le declaró la guerra a los yaquis, masacró a los yaquis, los movilizó de su tierra natal, de sus territorios natales, allá en Sonora, y los llevó a las plantaciones de Nequén como esclavos en Yucatán. Y con los mayas hizo lo mismo. Masacró a los mayas, porque hubo una revuelta de mayas que no querían vivir en las condiciones en las que estaban en las haciendas nequeneras, y los aplastó. Y fusiló y persiguió y mandó matar a muchos, muchos opositores. Hasta que salió por fin el señor Madero. En fin. Les hablo un poquito de estos antecedentes del porfiriato, porque tiene que ver con lo que se vive hoy. Vean que López Obrador habla de liberales y conservadores. Estoy seguro de que lo toma de uno de sus grandes ídolos, que es Benito Juárez. Benito Juárez fue liberal, y aunque Maximiliano también era un liberal, ¿no? Era un liberal monárquico, ¿no? Y Juárez era un liberal republicano. Ganó sus elecciones y era claro, los conservadores ya se habían quedado atrás en el rumbo de la historia. Pero cuando llega al poder, Porfirio Díaz se vuelve necesariamente conservador, ¿no? O sea, para empezar, pues porque le interesaba conservar su poder, y para conservar su poder tuvo que congraciarse con las clases aristocráticas mexicanas, muchas de ellas con parentescos y lazos nobiliarios con familias europeas. Entonces, pues de pronto, si los liberales tenían a la vista en su proyecto social, no liberar, digamos, pero sí no maltratar tanto a las clases populares, sobre todo a los campesinos, a los indígenas y a los obreros, los conservadores no. Los conservadores lo que les interesaba era conservar los privilegios, conservar el régimen de desigualdades, porque los favorecía muchísimo. Y aquí hay una primera razón para pensar por qué López Obrador, al identificar liberales y conservadores y el ubicarse en el bando liberal, no el neoliberal, no, él identifica a los neoliberales como conservadores.
De ahí es que les dice hipócritas. Ustedes se dicen liberales o neoliberales y en realidad son conservadores. ¿Por qué? Porque pretenden conservar el estado de cosas que provoca la desigualdad, la gran pobreza. Y ojo, lo voy a desarrollar más adelante en otro video. El neoliberalismo ha sido de alguna manera el causante de que en los últimos años haya habido pandemias tan brutales como el SIDA, como el SARS, como la influenza porcina, porque hay muchas influencias. La influenza porcina es la que se dice que se originó en México. Otros dicen que en Estados Unidos, pero en fin, la que padecimos ya en el sexenio de Calderón. Y ahora la del SARS-CoV, ¿no? Les adelanto algo. Ha sido tal la expansión del gran capital, y el gran capital a nivel agrícola, agropecuario, digamos, hace grandes concentraciones de animales para poder vender, para poder sacar carne y productos de origen animal. Y al hacer esto, pues ha alterado los biomas en los que estos animales viven y los pone en gran promiscuidad, digamos, viven en hacinamientos muy, muy, muy densos. Y ahí se generan virus, los animales son portadores de virus, nosotros también, pero los virus que portamos los humanos pues no nos hacen daño, pues son nuestros, pues, ¿no? Pero la transmisión de un virus animal patógeno a un ser humano puede generar una pandemia y esto es lo que ha sucedido. Creo que la última gran pandemia fue la influenza española o la gripe española de 1818-1819, 1919, perdón, 1918-1919. Y nos pasamos muchos años sin pandemias y cuando se ha consolidado el régimen neoliberal, esta sociedad de libre mercado, es que se han desatado montones de pandemias virales y las dificultades que acarrean. Perdón por estos saltos, Gaby. Pasé del siglo XIX y me brinqué al XXI, pero para explicar algo de lo que ya te venía yo diciendo. Estar en el lado correcto de la historia es también identificar esto. ¿Cuáles son los grandes daños que ha provocado el neoliberalismo en el mundo y en particular en México? López Obrador se está perfilando como una guía. Esto lo dijeron hace unos días John Ackerman y Abraham Mendieta en su programa de diálogos por la democracia, es el programa de Ackerman. Dicen, es que parece ser que una de las pocas alternativas a la crisis del neoliberalismo, porque el problema económico que está agudizado, ya venía gestándose, pero se agudiza con la pandemia, parece tener solución en las medidas que está tomando López Obrador. O sea, restituir la vida pública. Vivimos en repúblicas. Es la res pública, la cosa pública, lo que nos interesa a todos. La salud, la educación. Eso tiene que estar a cargo del Estado. Porque el Estado, un Estado democrático, es un Estado que representa y defiende y protege los intereses de toda la población y sobre todo de las partes mayoritarias de la población. Y en este país son más o menos 50, 70, entre no sé cuántos, ¿no? Varían mucho las cifras, pero prácticamente la mitad de la población es de gente pobre, 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 muy pobre. Y la iniciativa privada no es cierto que concentra la riqueza para después repartirla, que crea riqueza para después repartirla. No, esto no ha sucedido nunca históricamente. Nunca en la historia los ricos que se enriquecen han compartido sus bienestar. Si hoy
tenemos una revolución en marcha, es una revolución pacífica, y es la primera vez en este país que un hombre, yo sí le llamaría de izquierda, ¿no? O un demócrata liberal, o un socialdemócrata, gana pacíficamente y abrumadoramente unas elecciones. Yo creo que con esto podría bastar para decir, yo voy con él. Y es un honor estar con Obrador. Pero hay muchos más elementos que te voy a platicar en otros videos que ojalá me salgan más cortitos. Bye.